Bien y bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, Historias de la Mafia, donde la cosa nostra es contarla. Esaú, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, todo muy bien, un buen día, una buena historia la que traigo y creo que nos va a servir mucho porque va a ser parteaguas para muchas cosas, güey. Muy ¿Tú bien, cómo andas? todo perfecto, un día muy tranquilo, de bastante provecho ahora que estamos grabando. Para ustedes los amamos. Y pues nada, vamos a darle. Muy bien, vamos a entrar en materia. Te voy a contar la historia que voy a iniciar contándote la historia con un hecho muy relevante y es a la vez / un fun fact de este cuate. A principios de 1900 había un conflicto entre pandillas en la ciudad de Nueva York, entre pandillas que sobre todo tenían, el aspecto que los caracterizaba era que tenían un rollo, ¿cómo le podemos decir? Cultural, y aparte una cuestión que se habían creado las pandillas a raíz de la procedencia de estas personas. O sea, eran unas pandillas multiculturales entre todas, pero cada una era unicultural. Había pandillas de diferentes ascendencias. Ok, Se armó, juntaban entre ellos para... tenían años peleándose y la policía no encontró un método mejor como para solucionar esto. La policía, el gobierno, las autoridades, que hacerlo como caballeros. Y se decidió que se iban a subir al ring los dos jefes de dichas pandillas y se iban a agarrar a putazos. O sea, eso decidido por las autoridades. Fue la mejor, vamos a entrar en materia, pero esa fue su mejor solución. Pues ¿saben qué, señores? Ya no quiero que se peleen. El que gane la putacera, era box. Ok. El que gane se va a quedar con el beneplácito, con el favor de nosotros como autoridades, porque estaban coludidos y dijeron, ya no queremos pedo, pues que se arme una putacera. Esta es una de las maneras más curiosas, por eso dije es fun fact, y a la vez más representativas del personaje que vamos a tener al día de hoy que te voy a platicar. Okay. Arriba del ring se subió una persona que le hacían llamar el monje o Monk Eastman, ascendencia judía, peleando contra uno de los principales o el precursor, si me preguntas a mí, de la mafia como la conocemos hoy y protagonista de nuestro episodio, Paul Kelly. Ok, entonces básicamente, digo, qué bonito vivir en los 1900 donde el conflicto con las pandillas y la policía se arreglaba en una subida al ring. Eso quiere decir que el Canelo sería, por ejemplo, un gran capo de alguna pandilla porque es bueno para los chingazos. Huevo. Ok, interesante. Y su pandilla sería, por lo menos a lo que sucede hoy, sería la más chingona. Imagínate la pandilla de Julio César Chávez. Chávez, güey, no mames. No mames, estaría bien verga. Nadie los bajaría. Y todos en drogas, güey, ¿sabes? O sea, se subirían todos en drogas y ese güey también. Porque ese güey sería el de, güey, métete un perico, la verga. Ahora le chinga. Negocio redondo, aparte, güey. Porque se suben en drogas y ellos lo manejan y pues estaría con madre, güey. Saludos a Julio César Chávez, eres lo máximo. Ojalá algún día lo tengamos invitado aquí. Sí, güey, esta es una de las... Quise iniciar por ahí porque es uno de las acciones más curiosas y más emblemáticas en la historia de la mafia, cómo se resolvió ese rollo. Ahorita llegaremos a ese punto ya a manera de cronológicamente para ver cuál fue el desenlace de esa pelea, porque okay. no te lo voy a spoilear porque... Pues, no, venga, tenemos un largo camino así por es. recorrer. Entonces te digo, Paul Kelly. ¿Quién es este cuate Paul Kelly? ¿No? Es un nombre que pocos conocemos. Personalmente no lo conocía mucho. Sí, en las investigaciones que yo había hecho o en aquellas, sobre todo como eran por ocio,
buscaba los que más te llaman la atención y pocas veces me había surgido el nombre de Paul Kelly. Incluso si tú lo buscas de manera general en Wikipedia, vas a encontrar, en Google vas a encontrar Wikipedia y 3 párrafos, 4 párrafos y ya. ¿Por qué? Porque no es un nombre, no es un brand name como Al Capone, no es un brand name como El Padrino, no es... Pero la verdad es que es una persona que le dio el sentido y la forma. Como tú conoces hoy a los mafiosos, como todos lo conocemos, ese güey le dio ese toque. Como esa imagen que tienes allá Haz atrás, de cuenta, exactamente. Okay. Haz de cuenta, muy bien, güey. Bueno, ese es el ejemplo excelente. El mafioso que lo ves con su sombrero, que lo ves trajeado, que lo ves engominado, todo este rollo, entre otras cosas, se las dio Paul Kelly. Y te voy a contar cómo. Paul Kelly, ¿cuál es el contexto de Paul Kelly? Inmigrante, hay diferentes fuentes. Algunas dicen que nació en Italia, en una región cercana a Sicilia, no en Sicilia, no era siciliano, y que emigró a sus pocos años de vida. Y hay otra versión que nació en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Llegó, qué buenos efectos de sonido tenemos ahorita, ¿no? Efectos gratuitos incluidos aquí para que disfruten. Por la colonia. No nos cobran, ¿eh? No nos cobran. Entonces, dos fuentes, nació en Italia y se fue a Estados Unidos. Así es. O nació en Estados Unidos, en Nueva York. El caso es, lo que es una certeza, es que él vivió y creció en Nueva York y desarrolló toda su historia como mafioso dentro de Nueva York. ¿Cuál era el contexto que decía? O sea, ¿en qué escenario estaba él? Ya habíamos platicado anteriormente. Quien no ha visto el preámbulo de Historias de la Mafia, denle una checadita. Ahí explicamos bien cómo surge la mafia en Italia, la mafia siciliana, que es en la que más nos vamos a enfocar, y la migración importante que viene a Estados Unidos y que provoca toda esta ola pues la mafia como tal cual la conocemos es la que nosotros, la referencia que tenemos es Estados Unidos. Eso surge por la inmigración que se da de italianos, provocada por una situación de pobreza que existía y desigualdad. Estados Unidos abre sus puertas, necesita mano de obra barata, abre sus puertas a toda Europa, se vienen irlandeses, se vienen italianos, se vienen judíos, a toda la región de Estados Unidos y empiezan a trabajar ahí, los empiezan a utilizar pues como mano de obra, ¿no? Empiezan a trabajar en puertos, empiezan a trabajar en toda esa cuestión. Creo que también, supongo por los años que mencionas es en este periodo, para ponerlo un poquito en contexto, de la revolución industrial, un poquito... Acababa de pasar, exactamente. Okay. Tenía pocos años, te estoy hablando de... Bueno, sí, más o menos pocos años, ¿no? Viene toda esta revolución industrial, vienen los grandes inversionistas americanos, Rockefeller, empiezan a surgir JP Morgan, no recuerdo los otros nombres, todos los que ven en History Channel, gigantes de la historia de Estados Unidos, es en esta época justamente. Okay. Todo ese progreso de Estados Unidos sigue siendo al día de hoy, todo ese progreso está hecho por una mano de obra barata, con inmigrantes. Exactamente, con personas inmigrantes. Entonces, esto no es nuevo, Estados Unidos lo viene haciendo toda la vida. Y ese es el detonante para la llegada de la familia es que luego en el momento de buscarlo me lo aprendo y luego porque supongo eso que, o sea, Paul Kelly no era el nombre de su familia. Era lo que te iba a decir. No suena muy italiano que digamos. Yo creo que justamente pasaba mucho esto de ¿cómo te apellidas? Y lo hizo Kelly, pero ahorita te voy a explicar exactamente en qué punto y cuál fue su motivante para hacerlo. La familia era Vaccarelli, él se llamaba Paolo Antonio Vaccarelli. No tengo datos y no encontré datos que tuviera más hermanos. Seguramente una de dos, o no fueron tan relevantes o no los tuvo, pero entonces llega, crece en un barrio pobre, Bowery, el sur de Nueva York, un barrio pobre y sectarizado con estas multiculturas que había. Como muy separado por yo soy irlandés, así yo es. Junto con pueblo irlandés. De hecho, los irlandeses eran los que rifaban, eran los que más había y tenían sobre todo el poder, no socioeconómico, como el poder un poquito más social y el poder también un poquito más incluso de pandillas.
eran los más fuertes. Hay una muy famosa que son los Dead Rabbits. Si ustedes ven o han visto la película de Pandillas de Nueva York, es justamente el personaje de Liam Neeson. Al principio de la película, la primera putacera, quien ya la vio va a saber, si no, no les estoy spoileando nada. Sale Liam Neeson y trae como estandarte justamente un conejo muerto, okay. Y con ese sale ahí a pelear y se daban en la madre. Además de ellos existían los nativistas, se hacían llamar, que son los gringos, que eran nacidos ahí en Estados Unidos. Pero blancos, pues. Blancos, sí, no claro. Nativos americanos. No. O sea, los nativos que dijeron, nosotros somos nativos, ya que nos chingamos a los verdaderos nativos. El descaro total. Exactamente, güey. Ajá, así. O sea, todo sigue igual, güey, claro. ¿Sabes? O sea, todo sigue igual. Saludos a los gringos. Saludos a la supremacía blanca. Entonces, está esta multicultura, él crece ahí y crece como todos aprendiendo y sobreviviendo, güey. O sea, aprendiendo a luchar, a sobrevivir, pero este carnal tiene una ventaja que es la que lo va a destacar un poquito al principio de su carrera personal, incluso de la forma en la que entiende él la propia vida, creo yo. ¿Por qué? Porque salió bueno para los putazos, salió bueno para boxear, okay. Y empieza a meterse a boxear. El boxeo era el principal entretenimiento que tenían ahí, algo muy irlandés, y era algo bastante sencillo de montar un espectáculo, una pelea de box, era muy sencillo, no era como ahorita que necesitabas un gran estadio, no era como ahorita que necesitabas una gran arena, montaban un ring en alguna plaza, en alguna bodega, se armaban ahí la putacera y era el entretenimiento para ello. Mucho equipo para ser boxeador, ¿no? O sea, no. Tus manitas y unos guantes y vámonos. Y listo, y con eso. Entonces, él empieza a pelear como boxeador, se da cuenta de que es bueno y llega a ser profesional, un boxeador profesional en aquel entonces, lo cual le generó dinero, le generó ganancias y en este punto en donde él se vuelve profesional es cuando él decide cambiarse el nombre de Vaccarelli a Kelly, Paul Kelly, Paolo Vaccarelli a Paul Kelly, algo muy americanizado, medio ahí con el rollo irlandés, porque quería él también que en los anuncios y todo apareciera su nombre como Paul Kelly, algo, no como un italiano, porque pues, claro. Como que pues el italiano no tenía esa fama de ser bueno para los putazos. Pues no, este güey sí era mucho más fácil acordarte el nombre. Exactamente. O sea, de un gringo X o creo que el término sería anglosajón, ¿no? Como más... Exactamente. No americanizado, sino anglosajón. Sí, güey, sí. Entonces, este güey se cambia el nombre, le empieza a ir chingón, empieza a ganar lana, empieza a ganar medallas, cinturones, los primeros cinturones que había, y teniendo una visión empresarial, lo que hace él es invertir ese dinero y dice, ¿en qué lo puedo invertir? ¿En qué puedo generar pues más lana, esto que yo estoy haciendo? Y justamente lo hace con lo que tenía a la mano, que era pues vandalismo, toda la cuestión de cosas como prostitución, incluso llegó a tener su propio como tugurio, era un bar, pero después un tugurio, pero bueno, él inicia financiando a las demás pandillas que habían ahí. No había una pandilla italiana como tal, no tenían una fuerza, te platicaba que están en el sur de Nueva York, entonces en todo Bowery no había una fuerza o no había una pandilla destacada italiana, estaban más bien ellos relegados. Él empieza entonces a meter lana a las demás pandillas, a financiar, ¿qué necesitas? Todo este rollo necesitaban, no sé, armas y necesitaban, obviamente no eran tanto el arma de fuego, era caro, no era común. Sí, no deja de ser un barrio bajo y, o sea, por lo que me cuentas es el morro de barrio, salió bueno para los chingazos, eso le da una posibilidad extra, tiene dinerito extra y empieza a financiar a los malandros. Exacto. De la zona. Así es, a todos. O sea, él no tenía un pedo. Lo que te quiero decir es no tenía un pedo con que solo fuera italiano, ¿no? Okay. Sale, no tengo pedos con que me generen. Le empieza a generar más dinero, él sigue con lo suyo del box y llega entonces un punto importante porque él empieza a crear gimnasios o clubes de boxeo
en donde ahí ponía a futuras promesas y Ok. para desarrollarlos como boxeadores y a la vez también le empezaron a servir a él como para empezar a armar su pequeña bandita, ¿no? O sea, los que eran buenos para los putazos decía, oye, pues entonces los voy a ir jalando y ahí para empezarlos como a foguear en este rollo de ser, de tener su propia gang, ¿no? Sí. Empezó, o sea, hizo su fábrica de bullies. Haz de Ahí, cuenta. exactamente, ahí. Entonces, crea hay un punto en el que él empieza a jalar a todos y a las personas a las que él financiaba, pues entonces empieza a juntar, empieza a decir, oye, ¿qué onda? Pues igual y nosotros no tenemos por qué estar pagando extorsiones o por qué estar aguantando toda esta parte de violencia y de todo ese rollo, pues vamos creando nuestra banda. Y entonces crea la Five Points Gang. Van a ver que le Ok. voy a batallar un chingo con eso, como que la combinación me está costando trabajo, pero es la Five Points Gang. ¿Por qué así? Porque los que somos tapatíos conocemos perfectamente las siete esquinas. Es un lugar donde convergen pues siete bloques, siete manzanas de la ciudad de Guadalajara en el centro. Los que no, ya se los acabo de describir. Y así sucedía en una región del sur de Bowery. Convergían ahí cinco calles, cinco bloques y pues la llamaban Five Points, ¿no? Esa era la entrada a Bowery, por así decirlo, y ellos ahí empezaron a tener como su poder de influencia y de todo el rollo. Era una pandilla normal, como todas. Paul Kelly tuvo siempre una aspiración al crecimiento y a ser reconocido y al poderse inmiscuir mucho en cuestiones de política para ampliar su poder. Ok. Entonces, esto se vuelve algo súper importante y algo que nunca se va a despegar de la mafia, porque Tammany Hall es una organización parapolítica, sí, o sea, cuasi política, una cuestión así, que es como hablar del Yunque, por ejemplo, acá. Ah, sí, claro. Cuando hablas del Yunque, que es una organización que surge, tiene tintes, en el caso del Yunque, tiene tintes religiosos, Ujú. Tammany Hall no tanto, pero sí una sociedad de personas influyentes que se meten en la política y empiezan a soltar candidatos que cabildean para los beneficios de las Sí, personas que sí, están ahí. sus intereses propios, a fin de cuenta, que, como dices, pues o sea, son influyentes, generan esta influencia para poder tener Así más es. poder todavía, más dinero, todas estas Ah, esos cosas. güeyes existían allá, se topan, o más bien Paul Kelly se topa con ellos, ve que había ya dentro de, cuando existían elecciones ahí, ellos obviamente buscaban la influencia, el único momento donde pelaban a Bowery era cuando había elecciones, como siempre, vienen los políticos, y ahí sí te pelan, entonces llegaban y necesitaban, al final de cuentas es como en todos lados, un distrito y lo necesitan los votos, se acercaban pues con estos pandilleros, no tanto con la Five Points, pero con los otros, pues para ver o sea, Sí, cómo poder jalar, que cómo... consiguieran esos votos, ¿no? A Ajá, fin de cuentas, hay un líder de opinión, por así decirlo, en una colonia, ajá, y tú como político, pues vas, te acercas con esa persona ajá, para que te dé como su, ¿cómo le llaman? El endorsement, ¿no? ajá. De que yo avalo por Sí, ti exactamente y eso, eres vale. mi candidato, pues. Así es, Bueno, así. Y entonces va y le platica a la gente de que es el mejor candidato, bla, bla, bla. Ok, esa es la manera bonita. La ujú. manera en que lo hicieron allá era un poquito diferente. ¿Por qué? Porque entonces con la Five Points llega Paul Kelly y les dice a Tammany Hall, o sea, a uno de los dirigentes de Tammany Hall y le dice, yo te arreglo el pedo, güey. O sea, yo te puedo arreglar el pedo, dame chance pues, de yo entrar ahí y yo ser la influencia aquí. Entonces le dan una elección interna porque estaban dos candidatos, uno era el fuerte y entonces le dan al débil y le dicen, pues como que el débil ahí está, a ver quién es, a ver cuál de los dos puede Puede meterse. ganar Ajá. la elección. Entonces Paul Kelly dice, no te apures, yo me encargo del que tú me des a mí, ese güey va a ganar.
Entonces, es muy famoso esta sí es famosa, sí está como en los anales de la mafia, güey, que el día de esa elección, güey, pararon, ya te imaginas, Ya, pararon, no quiero, neta, no quiero ni hablan de pensar, güey. 1500 personas, güey, Ajá. que pararon, o sea, que se pararon en toda la región de Bowery a hacer dos cosas. Uno, a madrearse a todo el que no fuera a votar por el candidato. Digo, el candidato no tiene tanta relevancia, ahorita les digo el nombre. Tom Foley se llamaba el hombre. El que no querían que ganara. El que tenía que ganar para Paul Kelly. Ajá. Okay. Entonces, el que no tenía que ganar era Paddy Dever. Ok. Muy irlandés todo el pedo, güey. Sí, todo ese pedo. Y me gusta más Tom Foley. Sí, a mí también, ¿no? Por Tom Foley. Aparte, si me van a decir que me van a madrear si no voto por Tom Foley. Ajá, exactamente. Creo que voto por Tom Foley. Entonces, te madreaban, güey, y además votaban un chingo de veces, güey. O sea, los güeyes que mandaron... Iban y votaban, o la misma gente, y otra vez. Hay un güey que dice que votó, o sea, hay un registro de un güey que dice, yo voté 53 veces, güey, un solo güey, imagínate. Entonces la elección se va, güey, estratosféricamente, güey, con Tom Foley, güey. Entonces ganan, y Tammany Hall dice, güey, este güey sí la arma, y este güey tiene power y no tiene miedo, cabrón. Entonces, o sea, ahí les valía madre los métodos, ¿no? O sea, ahí era, claro. Yo quiero que gane este güey, tú hazlo ganar como te dé la gana y a mí me vale madre. No es como que fueran muy moralistas en ese sentido. Y aparte fue como su prueba de fuego, ¿sabes? ¿Le quieres entrar a este pedo? Porque todavía no pintaba la 5 points. Entonces, ¿le quieres entrar a este pedo? Vamos viendo a ver cómo te va. Entonces le va a toda madre y no mames, Tammany Hall dice, güey, a huevo, sí nos vamos a ir contigo. Entonces empieza a tener esta ya protección de Tammany Hall y él, Paul Kelly, empieza a tener una relevancia importante en los círculos políticos y en los círculos de empresarios. Eso es algo que a él le gusta, güey. A eso lo envenenó, güey. Dijo, no mames, esto me encanta. Y empezó, nunca dejó eso, güey. Siempre quiso tener esa imagen y buscaba que su imagen siempre fuera pulcra en el aspecto moral o ético, obviamente con esta doble moral, pero que la imagen fuera... Su imagen como tal era, yo, si alguien me ve en la calle, claro, soy un tipazo, yo no hago nada de cosas malas. Así es. Tal cual. Así es. Okay. Y por otro lado, tenía su imagen ruda, güey. Hay también varios casos, bueno, se menciona un caso en la que de repente un día estando de la nada, se puteó un güey. Y, porque para eso, pues no dejaba de ser bueno para los chingazos, ¿no? Sí, güey, nunca dejó de serlo, güey. Siempre fue una pistola para el box y... Entonces, sí, güey, siempre fue chingón. Entonces, un día, por alguna razón desconocida, hablan las fuentes que consulté, ni siquiera mencionan la razón, pero un día dijo, o sea, se lo puteó y, güey, ¿por qué te lo puteaste? Para demostrar que yo sigo siendo, o sea, que tengo ese power de hacerlo. Obviamente, esto lo hacía no en su faceta pública, por así decirlo, y lo hacía más por adentro para demostrar ese poder. Entonces crece, 5 Points tiene ahora sí todo el power y ya es una pandilla que nadie se metía con ello. Y empieza tenía mucho irlandés, tenía incluso judíos dentro de la organización, pero aquí empieza mucho el unirse el italiano, porque dentro de esas 1500 personas obviamente lo que hizo fue jalar a todo lo que sería después, en algunos años después, Little Italy. Entonces se llevó a todos los italianos, a todos los paisanos, y fueron los que hicieron entre votar un chingo de veces y también pues el que le entrara a los chingazos, pues chingarse a los demás. Entonces le dio ya esta identidad de una comunidad italiana, y la comunidad italiana tuvo ahora sí power, y ahora sí entonces se empezaron a meter a los chingazos. Hay creo que algo que es importante resaltar entonces es, porque es lo que mencionas, ¿no? Estos son los inicios de lo que venía a ser la mafia italoamericana, porque pues entonces 5 Point Gang pues era eso, era una pandilla de gente random, pero él empezó a jalar ya como este rollo entonces de los italianos. Sí. O sea, él como que los consolida, por así decirlo. Acá en América. Ok. Sí, claro. Porque es algo que, acuérdate, en el primer episodio hablábamos de eso, es algo que el italiano lo tenía, y más el del sur, ¿no? Güey, me van a chingar, o sea, me están chingando, mejor yo me defiendo con mi familia, o yo defiendo a mi familia. Entonces este güey rescata esa parte y dice, güey, vamos, o sea, ahora los italianos no pintábamos,
ahora ya vamos a pintar. Y pintaron con huevos. ¿Por qué? Porque lo que hace rato platicábamos, aparte de todo, o sea, este güey le dan ya el power. Él como Paul Kelly, como persona, ya tiene la relevancia que buscaba, güey. Ya tiene la importancia política y el apoyo de las autoridades. Ay, perdón. El apoyo de las autoridades. Y tercero, tiene su fabriquita de bullies, güey. O sea, tiene a todo su equipo de cabrones. Todo está produciendo y produciendo estos güeyes, estos matones, que a la larga se van a convertir en todos sus protegidos y todos los como capos. No existía, ahorita entramos en esa parte, pero no existía la estructura como tal, porque no había una estructura. Sí, porque era una pandilla. Tal cual, él organizó el crimen, güey. O sea, Okay. italiano, Sí. en Nueva York. Entonces, él fue el que lo empezó a organizar. Pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. Tiene este crecimiento, le va mejor, y entonces funda un bar muy famoso, sigue existiendo ese bar, de hecho es uno de mis sueños ir a conocerlo, que se llamaba New Brighton. Okay. Entonces, el New Brighton era un bar que estaba, que era, en la apariencia era muy bonito, recibía ahí a todas las personas políticas, a todas las personas de la alta sociedad. El güey era muy culto, se habla que hablaba fluido italiano, obviamente el inglés, francés y español, güey. Entonces, era una persona culta, le gustaba prepararse, era gustoso de la música clásica, tenía este toque, pues, como aristócrata. Sí, como muy mamador. Exactamente, digamos. muy mamador, güey. Entonces, pero eso le ayudó, güey, Sí, ¿sabes? claro. Y esa imagen mamadora es la que hasta hoy tenemos de los mafiosos, güey. A lo mejor no lo son hoy en día, o a lo mejor muchos en el camino nunca lo fueron, a lo mejor no conocían ni una puta canción de música clásica, o no hablaban más que dos idiomas y uno a la mitad, que era el italiano, pero este güey les dio esa imagen, güey. Sí, esa ¿sabes? apariencia de tú eres un cabrón culto, Sí. pulcro, bien vestido. Sí, Okay. porque somos businessman, o sea, somos hombres de negocio que estamos haciendo negocio. Esa es otra, güey. Este cabrón lo empezó a hacer negocio. O sea, nadie lo había hecho negocio. El rollo de hacer del crimen, hacerlo negocio. Las otras pandillas lo hacían como un rollo de power, pero violento, o sea, de yo estoy aquí, o sea, tal cual como bullies, güey. O sea, que no te lo hacen por una cuestión de hacer negocio. El güey que te robaba el sándwich en la escuela no lo revendía, güey. Era por cagar el palo. Así eran estas pandillas. Y obviamente también un poco autodefensa y, güey, pinches autoridades nos están jodiendo y todo el pedo. Pero no habían hecho negocio. Y este cabrón hizo negocio, güey. Empezó a hacer este negocio. ¿Por qué? Porque empezaba con esta visión empresarial que el güey tuvo, empezaba a darle la vuelta a su lana, y entonces él creó, como ya dijimos, pues tal cual una empresita en la que tenía el apoyo económico de Tammany Hall, y eso lo utilizaba pues para crear, por un lado, nuevas relaciones, y por otro lado, estar desarrollando a estos boxeadores que algunos seguramente los hizo buenos boxeadores, y a otros, pues, güey, los iba reclutando, que al final de cuentas, ese era, o sea, creo que eso era más rentable que tener un boxeador, güey. Claro. Entonces, bien interesante la visión de este güey. Y aquí es cuando vuelve esta como interrogativa, o esta constante que vamos a ver, güey, de si estos mafiosos son unos hijos de la chingada, son despiadados, hicieron muchas cosas, no tenían muchos escrúpulos en varias cuestiones de la vida, pero al final de cuentas a lo mejor son consecuencia de dónde se desarrollaron. Son un producto de su entorno. Exactamente. O sea, si vivían en la mierda y no tenían para dónde salir, lo vemos mucho aquí en México, hay muchos de los raperillos nuevos que dicen, Ajá. Hay dos maneras de salir del barrio, güey, o te haces famoso o te meten a la cárcel, y pues la mayoría obviamente los meten a la cárcel. Ajá. Pero entonces sí, también es como interesante ver el hecho de lo que decíamos, no vamos a enaltecer a nadie por su vida criminal, pero es muy interesante ver qué logran con los pocos recursos que se les dieron. Exactamente, con lo que él vivió. O sea, él estuvo, tienes violencia, opresión, seguramente discriminación incluso por las otras pandillas, pocas oportunidades de crecimiento porque trabajaban en los muelles, trabajaban, imagínate cuántas horas al día trabajaban, güey,
todo esto pues se vuelve como que un caldito, güey, lo calientas, lo metes unos 3 minutos al micro y te sale, pues, güey, la sopa perfecta, güey, para el crimen, güey, sí, para que ahí coman los criminales, güey. Entonces, no es enaltecer, no, seguramente pudo haber tenido muchísimas otras vertientes, pero lo importante, bueno, más bien, no importante, lo que a mí me gusta destacar es su capacidad de empresario y de todo este pedo, lo puso donde lo supo hacer o donde tenía el alcance, ¿no? Obviamente, pues aquí empezó a ver las cosas que estaban así fácil y dijo, güey, pues lo voy a hacer, o sea, voy a desarrollar toda esta parte que él tenía clara y tan anhelaba a una cuestión de ser una persona reconocida que siempre buscó ser como parte de la sociedad, ¿no? Totalmente, güey, totalmente. Todos los que Eso. estaban en su círculo cercano, pura joyita, güey. Ahorita te voy a mencionar algunos nombres. No los dejaba hablar groserías delante de la gente cuando hubiera más, o sea, cuando hubiera invitados, por así decirlo, como papá, no digas groserías cuando venga la visita. Cuida tu lenguaje. Sí, cuida tu lenguaje. Y los hacía que se vistieran bien, porque antes, pues, güey, para empezar, obviamente no tenían los mejores recursos como para ir a comprar ropa o que un sastre les hiciera la ropa. Este güey se preocupaba porque de las primeras cosas que hicieran es que tuvieran un buen traje, zapatos siempre boleados, que no mostraran una imagen como, ¿cómo le podemos decir al día de hoy? Como un poquito vulgar, sino al revés, que pudieran tener ese reconocimiento de, güey, son hombres de negocios, ¿no? Son businessmen. Entonces, fue bien curioso y lo permeó muy bien, o sea, lo puso en práctica de una manera muy, o sea, de verdad se los metió muy cabrón, güey. ¿Por qué? Porque te voy a decir algunos de los nombres de los que estaban cerca, en su círculo cercano, a ver si suena alguno de ellos. El primero que se volvió su brazo derecho, perdón, fue John Torrio. ¿Quién es John Torrio? Bueno, para los que no saben, John Torrio es el mentor de el ícono principal, por lo menos a manera de marca de la mafia, que es Al Capone, güey. Okay. Al Capone mismo estuvo dentro de Five Points, ya les había dicho que me iba a trabar, Five Points Gang. Meyer Lansky fue uno de los principales promotores de la expansión de la mafia en Chicago, junto con Al Capone. Frankie Yale, nada más lo decían el contador, era el contador de todos de los principales de Al Capone. En su caso de John Torrio, antes de que se fuera, es que después vamos a entrar en ese detalle, pero John Torrio se va a Chicago y se lleva así como fue su brazo derecho de Paul Kelly y John Torrio, su brazo Al Capone para allá, güey. Frankie Yale les lleva la contabilidad a todos estos güeyes. Otro nombre muy famoso que fue el detonador, que voy a decir, muchos ya lo van a conocer, fue el que realizó uno de los sueños de Paul Kelly, que ahorita te voy a decir, Charles Luciano o Lucky Luciano. Bueno, Charles Luciano. Que es la playera que tenías en el... Ajá, en el primer... Ese era ese güey, Lucky Luciano. Ese güey formalizó uno de los sueños que ahorita te voy a platicar. Y bueno, ellos fueron Al Capone. Entonces, si vemos toda esta cuestión de lo que te decía, de la imagen, todos estos, si tú buscas fotografías de John Torrio, de Lansky, de Yale, de Luciano y del mismo Capone, los vas a ver bien vestidos, güey. Al Capone se refería al mismo como I'm a businessman, o sea, cuando llegaban y le decían, oye, ¿que eres un mafioso? No, güey, yo soy una persona de negocios. Entonces, es este pedo que traía John Torrio, que traía Paul Kelly, güey. O sea, sí los dejó muy, pues no traumados, pero como dices, le dio esta imagen a los mafiosos y que tal cual, que digo, yo nunca había escuchado hablar de Paul Kelly, obviamente de Al Capone sí, pero es interesante cómo la imagen que yo tengo del mafioso es, por ejemplo, Al Capone, pero qué cabrón que la persona que da esa imagen no sea tan reconocida. Exacto. O al menos no se tenga tanta información. Suele pasar, güey. Luego suele pasar que el que tiene la gran idea o el que... el que surge con una buena idea o que revoluciona ciertas cosas... No se hace tan conocido. ¿no? O sea, como... No sé, bueno, hay muchísimos casos, güey, donde el güey y ya hasta otro después que lo materializa y se hace famoso, o hay otro mucho después que ni siquiera tiene tanta relación con él, pero que vivió
tal cual como el sueño que el fundador había hecho. Es el caso de Paul Kelly, tal cual. Pero creo, cuando lleguemos al final, creo que terminando con su historia, eso era lo que él buscaba, güey. O sea, la manera en la que él terminó, creo que eso era lo que él buscaba, güey. Okay. Y yo veo mucha similitud con El Padrino, güey. Ahorita que lleguemos al final, hablamos de esa parte de la similitud. O sea, de que ahí basó, a lo mejor Coppola, el director del Padrino, Francis Ford Coppola, ahí basó a lo mejor algunas de las cosas del final de Don Vito Corleone con Paul Kelly. Pero bueno, entonces, ese güey, ajá, entonces es el parteaguas, es el punto, de ahí se van para acá, para acá, para acá, se llevan filosofía, manera de hacer negocios, esta apertura, más bien esta visión de cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a comportar y cómo la gente nos tiene que ver, ¿no? Entonces, es el precursor, güey, como tal de la mafia italoamericana y forma ya la Five Points Gang, es que no, ahora la voy a decir en inglés español mejor, güey. La pandilla de los 5 puntos. Es que también se escucha muy culero, güey. Cuando decía dije, ay, güey. Le quita paz, güey. Sí, ¿verdad? Nada más, no voy a decir gang, porque creo que es donde me trabo, güey. No voy a decir Five Points. Ajá, ok. Entonces, la Five Points tiene mucho power ya es súper reconocida, ya con gente de talento dentro de sus filas, güey. Y crece, bueno, otra cuestión, güey, los headquarters. Tiene este güey un centro de negocios, más bien un centro de operaciones, en donde él hacía pues todo el tipo de negocio sucio y no tan sucio, que era su bar en New Brighton, güey. Entonces ahí se juntaba y hacía todas sus operaciones con una imagen comercial. Con una fachada, ¿no? Una fachada, exacto. Que también, digo, es lo que vemos creo que en todas las películas de mafiosos, siempre tienen su restaurante en el que siempre están cenando, sí. Y todas, absolutamente todas, tienen como que un spot al que van todos los mafiosos. Así y hablan de todo lo cabrón. Y eso es, o sea, salen las películas porque es real, güey. Tuvieron todas las familias importantes de la mafia, güey, tuvieron un lugar de headquarters. Hablas bien de las películas, las series en Los Soprano, tienen el Bada Bing, que es un bule, y ahí está, bueno, un table, por si nos escuchan fuera de Guadalajara. Sí. Y entonces, tienen unos headquarters que tienen una fachada, y por adentro, pues ahí es como donde ellos se juntan, y aparte, pues donde hacen todo lo lícito y lo ilícito de sus negocios, ¿no? Entonces, otra cuestión que sí, como bien dices, este güey implanta y se lo llevan ese mismo formato, porque se lo lleva incluso Al Capone. Al Capone tenía también, él vivía en un hotel, tenía también un bar, no recuerdo ahorita el nombre, pero tenía, o sea, el mismito modus operandi, ¿no? Lo iba haciendo. Entonces, muy chingón. Este güey desarrolló muchos de los conceptos que hoy tenemos como importantes para la mafia, y crece Five Points, se desarrolla, ya va teniendo mucho poder, y obviamente empieza a tener ya más problemas, o más bien empieza a haber un poquito más envidias afuera. En el caso de otras pandillas, hay otra que es su pandilla rival por excelencia, que es la Eastman Gang, con Monk Eastman, o el monje Eastman, que es el que mencionabas al inicio, que ya vamos llegando a ese puntito donde vamos ahí. Interesante. Exactamente. Entonces este güey se llamaba Edward, le decían el monje, no sé por qué, porque era judío, o sea, los monjes no tenían nada que ver como tanto con su religión, pero bueno, probablemente parecía un monje. Vi las imágenes y no le vi como que... Carilla de monje. No, y creo que por su forma de actuar no era muy monjito, que digamos. Muy santo, güey. Sí. Pero entonces este güey era exactamente lo contrario a Paul Kelly, güey. Era un bully, o sea, este güey era violento, demostraba su poder, o sea, que todo el mundo viera que él era violento, no tenía una imagen o una fachada
lícita, presentable, exactamente, le valía gorro juntarse con las sociedades, que yo vean que parto madres y que sepan que aquí nosotros mandamos. Entonces era lo opuesto. Entonces yo creo que incluso a Paul Kelly eso le causaba, ¿sabes? Sí, es decir, que su rival fuera eso, ¿no? Exactamente. Antítesis a lo que exacto, güey. Entonces era como que su némesis natural, güey, ¿no? Un cabrón de, güey, no mames, este cabrón, y tenía power, porque la Tammany Hall, nada tontos, diversificaban sus influencias y diversificaban sus beneficios a las diferentes bandas. Entonces, Tammany Hall los tenía a los dos como protegidos, le resolvían el pedo. Es que, al final de cuentas, yo creo, al tener la división cultural, tú, a la hora de que tú agarras un solo bando, a lo mejor los demás bandos ya no le va a gustar, aunque... vas a perder el poder de lo entonces, demás. Nada tontos, Tammany Hall juntan, o sea, como que dicen, pues agarramos de aquí y agarramos de acá. Entonces, el opuesto y más importante para ellos era la Eastman Gang, y siempre hubo pedos con ellos. Entonces, no le gustaba, incluso había problemas en la... no se podían sentar juntos porque Paul Kelly sentía que no eran como dignos, o que no, porque íbamos a estar... Que no estaban al mismo nivel, exactamente, que ellos, y los Firepoint. Ajá, entonces en una de esas ocasiones, estando los dos en un bar, no en ninguno de... No en New Brighton, por ejemplo, el segundo a cargo de Eastman, y Paul Kelly se hicieron de palabras, probablemente por una cuestión de que Paul Kelly le había dicho, tú no tienes nada que hacer aquí, y el otro le dijo, güey, me la pela. Y tuvo a bien, Shimsky, se apellidaba, muy judío el apellido, tuvo a bien, se le ocurrió la gran idea de decirle a Paul Kelly, güey, pues entonces qué, o sea, se hicieron de palabras, quedaron como caballeros, o sea, me refiero, no como caballeros, quedaron de que, pues, tu madre, pues la tuya, y el otro güey dijo, pues qué, un tiro, el Shimsky, y pues Paul Kelly le dijo, pues sí, y le dijo, pero güey, todavía dijo, lo mejoró, güey, pero güey, en el ring, le dijo Shimsky, güey, o sea, el retador fue Shimsky, güey. O sea, él fue el que puso las condiciones. Sí, güey, sí. Haz cuenta que tú, no sé, güey, te das de palabras con Messi y dices, ¿qué? ¿Una cascarita, puto? Ajá. A ver quién gana. Sabiendo quién, o sea, seguramente sabía que partía madres, claro, cabrón, no es güey. Como que Paul Kelly fuera un desconocido y menos si estás metido en ese pedo. Entonces Paul Kelly dijo, sí, claro que sí, porque se le hizo más digno eso a una putacera. Sí, güey, claro que sí, y aparte sabía lo que traían los puños, güey. Güey. Pues entonces se da una primera pelea entre estas dos bandas, güey, que es Shimsky y este güey, y Paul Kelly, y como no les voy o sea, como no hay ninguna sorpresa, le pusieron una putiza a Shimsky, güey, o sea, Paul Kelly le puso así una putiza. Okay. Entonces, ahí surgió la gran idea de lo que te hablaba al principio, güey. Supieron obviamente la policía, güey, y dijeron, cabrón, qué buena manera de resolver conflictos. Güey, qué buena idea se me acaba de ocurrir, güey. ¿De acuerdo? ¿Te imaginas esa junta creativa ahí entre los comandantes y la comisaría? Güey, ¿cómo vamos a solucionar este pedo? Y el güey, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Y si lo subimos al ring? Sí, se me acaba de ocurrir, no sé de dónde la vi la idea, güey. ¿Qué tal si lo subimos al ring? Cabrón. Entonces, la policía dijo, va, los trepamos al ring, güey. Y fueron y les dijeron a estos dos, a Eastman y a Paul Kelly, güey, ¿qué pedo? ¿No se dan un tiro? Obviamente, yo me pongo a pensar en el pedo de Paul Kelly, la imagen que él tenía y su autoconcepción, güey. Yo creo que dijo, güey, es la mejor manera en la que yo puedo, o sea, dejar en claro que soy superior, ajá. Con categoría, ¿sabes, güey? Sí, porque es un evento deportivo. Es un evento deportivo. Afuera exactamente. De la calle, es algo como que oficial y ya. ¿Y cuál era el premio, güey? El premio era que ya los iban a dejar en paz. O sea, la policía iba a agarrar el bando del ganador. Ya iba a decir, güey, ya te vamos a dejar en paz. Okay. Desde ahí, obviamente, bueno, esto no es novedad en toda la historia de la humanidad, pero bueno, autoridades coludidas con crimen organizado. Exactamente. Sí. Entonces, se suben al ring, güey, Simón, los dos dicen que sí, va, y se arma la putacera, o sea, empieza la putiza, y entonces la policía dijo, güey, ya con esto nos quitamos de pedos, nada de broncas en la calle, nada de todo el pedo, entonces, el ganador, el que gane ahí, definitivo. Sí, güey, entonces empieza a dar la pelea, putazo, que el otro, güey, y
no mames lo que pasó al final, güey. ¿Qué crees que pasó? Aquí estaré bueno en decir, nos vemos la siguiente semana para todo el pedo. Sí, ¿no? y todo, no mames, güey. Pues supongo que, o sea, si estamos hablando de Paul Kelly, pues supongo que ganó Paul Kelly. Porque aparte ya le había ganado, ya le había metido una putiza Al segundo, a segundo. Shimsky. Entonces supongo que siguió con esa racha. Pues no, güey. Terminó en empate, güey. Empataron a la verga. No le solucionaron el pedo a la policía, güey. ¿Te imaginas, güey? Güey, pero qué pendejada, o sea, porque es, mira, esto va a ser para calmar el pedo. Bueno, empataron. Ya sé. Vamos a seguir. ¿Quién declaró, no? Oye, güey, el mismo güey que propuso en la junta creativa. No, se me hace que sí. fue empate, güey. Oye, cabrón, yo digo que este fue empate, ¿no? Porque sí se dieron duro, güey. No, sí, pues que se empate. Porque era el becario, güey. Qué pendejada, o sea, de veras, qué tontería, güey. Ahorita que dices, pues sí, güey, o sea, los voy a poner ahí para solucionar este pedo, para yo no tener ningún conflicto ya, para que sea legal, entre comillas, entre caballeros. Ajá. Y tú mismo lo declaras porque, güey, alguien lo tuvo que haber declarado. También hay que tener un pedo de, qué culos, güey. Tal vez les dio miedo a los policías decir, no, ganó tal o tal. Porque el que declarara al ganador, pues güey, sí. Se le iban a dejar ir la banda completa. La neta sí, también puede haber. Pero, güey, entonces qué pendejada, güey. ¿Para qué la haces desde el principio? O sea, la verdad, mejor haber dicho, mejor no, que siga así el pedo igual, ¿no? Ya le damos, güey. Pues cagado, ¿no? O sea, este pedo cagado entre una historia tan, como que, la podemos decir, muy formal, estas características que a la vez a mí se me hace muy de caballeros, güey, o sea, muy de, güey, pues vamos a darnos, como sea, el putazo de a solo, ¿no? Oye, putacera, no se metan es putazo de a solo, y ahí, para la hora de los putazos se va a decidir quién es el más verga, pues no se pudo decidir, güey, sigue habiendo pedos, güey, entonces, tenían estos conflictos ellos, y no mames, o sea, conflicto con Tammany Hall, porque Tammany Hall también decía, verga, pues a quién chingado le doy como que mi power, porque los dos me ayudan, conflicto con la policía, güey, conflictos sociales, y pues ya habían hecho todos los intentos hasta subirlos al ring, güey. Para que se calmaran las cosas, o sea, no. Y parecía que no iba a suceder nada hasta que un buen día, bendito sea el Señor, ha de haber dicho la policía, Eastman, por una pendejada, güey, yo asumo que estaba pedo, en la noche, salió y vio a un güey que iba caminando solo, lo vio bien vestido y dijo, déjalo, asalto a la verga. Güey, un cabrón que estés de acuerdo que no necesita como... Sí, o sea, eres el líder de una banda, exactamente. Güey, y te pones a asaltar. Si quieres asaltar a alguien, le dices, ve y asalta, güey, ¿sabes? Claro. No, él va, lo asalta, el cabrón no sabía que traía guardaespaldas el güey, guardaespaldas de la policía, porque era una persona, pues, adinerada, o por lo menos con influencias, güey. Y lo asalta, le ponen una putiza, y además de que le ponen una putiza, pues ya entonces dejó a la policía con un chivito expiatorio excelente, ¿no? Güey, ya lo tengo, o sea, ya este güey se la peló, entonces meten a Monk, a Eastman a la cárcel, güey, descabezan a la Eastman Gang, y entonces ahí sí, 5 points, le dan la madre, o sea, se deshace. Fue el momento perfecto para totalmente, pero pendejísimo, güey, ¿sabes? O sea, sí, güey. Entonces, pum, se deshace, 5 points los desmiembra, o sea, no literalmente, porque sí va a haber, sí, porque sí es importante aclarar, porque sí podemos tener desmembramientos literales, güey. Pero bueno, la deshacen, güey, y entonces queda una etapa de súper gloria para 5 points. Okay. Entonces, güey, ahí ya viene toda esta parte del crecimiento de esa madre con la influencia, güey. O sea, empieza a meter muchísimo pedo de influencia. Ahora sí, Tammany Hall solo se va con ellos, o sea, en términos de política. Entonces empieza a ver toda esta cuestión que también está detrás de la mafia durante toda la historia de generar influencias en negocios lícitos y en ilícitos. O sea, no existía todavía en los sindicatos, pero yo te consigo estos trabajadores, yo te pongo, ¿verdad? Toda esta cuestión de influencias lo empezó a expander Paul Kelly por medio de toda su pandilla, y le empezó a dar un grado y rangos ya específicos. En su caso les decía lieutenant, que eran los tenientes, eran todos los que ahora son sus capos, o sea, todos los que estaban operativamente trabajando. Y bueno, ahí se va para arriba este güey, abre un chingo de gimnasios todavía, fabriquitas de bullies, y abrió un salón de baile, un antro,
o sea, Ok. como si fuera un antro, un salón de baile. Para pachangas. Así es, y todo con un perfil siempre muy, Guardando su imagen. totalmente, Ok. güey. Entonces, pues este es como que el momento excelente para que acabe la historia y todos vivieron para siempre, pero pues lo que sucede también, otra constante que vamos a, o sea, que desde el principio es como el, va a sonar como bastante irónico, pero como el cáncer de la mafia, Ok. ¿sabes? O sea, al final de cuentas, lo que muchas veces termina destruyendo o Deshaciendo una deshaciendo organización. y a la vez crea un ciclo, que Claro. es un ciclo bueno o malo, sabemos que es malo, o sea, me refiero a que lo puedes ver desde el punto de vista bueno, desde el punto de vista malo, es un ciclo que le va dando una identidad, o sea, que es parte de la identidad de la mafia, que es la traición, güey. En alguna ocasión, bueno, cuando ya todo estaba bien, cuando ya no tenían pedos afuera, empezó a tener pedos adentro, entonces dos de sus allegados, no italianos, Ok. pero sí de su círculo cercano, nunca fue excluyente, nada más fue incluyente, o sea, sí dijeron, güey, todos los italianos, vengan todos los italianos, pero tenía dentro de su círculo a ingleses y de ascendencia inglesa e irlandesa, también judíos. Dos de ellos, un día, es que voy a mencionar sus nombres porque están chingones. Otra cosa interesante en la mafia son los apodos, güey. Uno de ellos es Pat Razor Riley, Razor Ok. como navaja, y Ajá, el otro es navajas. James Biff Ellison. Biff como el de Volver al Futuro, B-I-F-F. O sea, no de carne. Ah, no. De beef. No, Ok. James Biff Ellison. Ok. Fueron a New Brighton, o sea, al headquarters, llegaron, ¿qué onda, jefe? ¿Cómo está? Y pum, cabrón, le tiraron a matar, o sea, lo quisieron matar. Fue un intento de un atentado, exactamente. Y sus guardaespaldas le salvaron la vida a Paul Kelly, o sea, no de que lo hayan revivido, sino que evitaron las balas, murieron sus dos guardaespaldas, los mataron, pero este güey sobrevive, pero la cuestión fue que quedó ya maldito y marcado el New Brighton. Sí, claro, güey. van y te balacean a un bar, no vuelves a ese bar Nadie, en tu güey. vida. Entonces, ni los políticos, ni los aristócratas, ni toda la alta sociedad se quiso parar ahí. Lo marcó. Entonces, la policía ya dijo, güey, ya está cabrón ese lugar. O sea, ya no podemos como que ayudarte. Obviamente, pues también la policía seguramente Aprovechó aprovechó y dijo, ese momento y sí, dijo, lo mismo como con Eastman. exactamente. O sea, güey, la cagaste y ese pedo no fue Así nuestro. Sorry. Entonces, este güey ya no puede tener esta vida pública, ya pierde la protección y es en este punto en donde se empieza a diversificar la mafia y empieza a haber ya no una gran pandilla, sino empieza a haber estos grupitos de estos nombres ilustres que mencioné hace rato, que empiezan a unos a emigrar, unos se van a Chicago, John Torrio con todos sus protegidos, entre ellos Capone, y Lucky Luciano se queda en Nueva York y da este nuevo sentido a la mafia, que era lo que te decía hace rato. ¿Por qué? Porque él, hay algunos registros en los que Paul Kelly dijo, estaría bien chingón, pinche sueño, güey, ¿no? Así, estaría bien chingón que todas las organizaciones criminales estén todas unidas, güey. O sea, él decía, güey, estaría bien perro eso. O sea, que todos estuviéramos en conjunto y trabajáramos en conjunto. Fíjate la visión, cabrón. O sea, sí, empresarial, güey, ¿no? Bien, o sea, de Enterprise, güey. De, güey, que sea de un imperio y que la madre, güey. Entonces, a él se le hacía padre y precisamente Lucky Luciano es el que le dio el sentido a eso al crear a las 5 familias que cuando lleguemos en ese punto lo platicaremos más a fondo, las 5 familias que era era la mesa directiva de toda la mafia, güey, entonces, de todo el país prácticamente. Entonces, Lucky Luciano es el que materializa ese sueño mucho tiempo después, bueno, no tanto tiempo después, pero tiempo después. Entonces, este güey ya no puede tener, Paul Kelly ya no puede tener esa vida pública y entonces se retira. Okay. Dice, bueno, ya no puedo tener la vida pública en términos de la imagen, pero se retira y se hace vicepresidente de uno de los primeros, ahora sí, sindicatos, que era de los trabajadores del puerto, no recuerdo el nombre, no es tan relevante tampoco, pero o sea, termina su vida siempre... Sí, o sea, sus años de criminal le dejaron un cargo público. Totalmente, pues, ilícito, o sea, lícito, o sea, es una cuestión lícita y seguía generando dinero, estaba ahí, trabajaba y él se va a vivir a Harlem y Brooklyn,
vive en paz y muere de causas naturales ya por la edad, güey. Entonces, Lo que mencionabas del padrino, del que si vemos padrino. el padrino de repente está bien a gusto con su nieto, al final, digo, no, me vale madre que los spoilea, ya la tuvieron que haber visto, no Sí, no se chinguen. pasen de Ajá. lanza. Entonces, al final muere con su nietecito, pum, y se cae, así de muerte natural, es muy bonito. Esa parte romántica, pues bueno, este güey en realidad sí la Sí vivió. lo vivió. No tuvo, a lo mejor un poquito las consecuencias de lo mejor lo que llegó a hacer en cuanto a que la vida o el karma no se lo regresó. Sí, ¿qué tal sus guardaespaldas, Ahí sí, esos güeyes sí se lo chingó, güey. Pero entonces, lo logró, o sea, como que lo logró, a lo mejor no lo había materializado y tuvo una visión bien chingona en el aspecto y dentro de el contexto de mafia, tuvo una visión chida, sobre todo funcional, güey, que creó el concepto como tal de mafia, güey. Y esta es la historia de Paul Kelly, el güey que da las pautas para que nosotros conozcamos como conocemos hoy a la mafia en muchos aspectos, güey. Muy bien. Está interesante, ¿no? Bastante. Sobre todo, me gusta por el hecho ese que mencionas que no es tan conocido. Uh-huh. Y pues creo que eso es lo que va a estar interesante de estas historias. Sí, güey. Poder, obviamente, supongo que vamos a ver nombres mucho más grandes y más conocidos. Pero creo que está padre que podamos tener ese input de cosas más underground. Así es, y como lo hemos dicho, güey, si algún dato yo no lo dije con precisión, creo que sí lo dije, por eso no meto en fechas, si les dije desde el principio no meto en fecha, pero bueno, si algo yo no lo dije bien, me faltaron datos, ustedes conocen otro dato, güey, te faltó algo, obviamente aquí mencionamos lo más interesante de su vida, pero adelante, mientras más conozcamos, pues mejor. Sí, coméntenos, compartan ahí todo lo que gusten. Lo que conozcan. Y bueno, pues ahora que terminamos con esta historia, te traje un segmento sorpresa porque creo que me gusta esta dinámica, pero al mismo tiempo siento que yo podría aportar algo y también pues un poquito extra para las personas que nos escuchan. ¿Sorpresa que me va a gustar o sorpresa que me tengo que asustar porque no estudié? No te va a gustar porque de hecho no tienes que haber estudiado. Perfecto. Entonces, es un segmento muy corto, muy pequeño, que espero cada semana se los pueda traer, que es la mafia en la cultura popular. Básicamente lo que vemos y consumimos todos los días y cómo pues la mafia ha influenciado en todo esto que consumimos, ¿no? Un chingo, güey. A ver. Entonces, vamos a empezar con lo primero, que de hecho es pues de Pokémon. Yo aquí muy ad hoc, como tú sabes, soy muy fan de Pokémon desde no se te nota, güey. Tengo tatuado un Charizard, espero que pueda aprovechar esto. Y pues vamos a empezar con esto, la influencia que tiene... Ay, güey. Ese sí sonó cabrón, güey. La influencia que tiene la mafia en Pokémon es nada más y nada menos que en el Pokémon número 430. Para quien no sepa, ya hay aproximadamente más de 900 Pokémon. Pero el 430 es Honchkrow, de la cuarta generación, y es conocido como el Big Boss Pokémon. Huevo. Entonces eso le da un tinte, ya desde ahí se empieza a notar, ¿no? Sí. Como el por qué se tiene esta influencia de la mafia. ¿Ese es como su nickname? Ajá, es como el nickname por el que se le conoce. Okay. Varias entradas en lo que es la historia como de Pokémon y el Pokédex y todo esto, pues nos ayudan a darnos cuenta que sí está totalmente basado en la cultura de la mafia. A ver. La primera es que su apariencia representa mucha elegancia y sobriedad en su color, y su cabeza aparenta un sombrero como el que tenemos acá atrás en la Gracias, imagen. Paul Kelly. Ajá, es tal cual la representación de Paul Kelly en un Pokémon. A huevo. Otra es que se comenta en la historia de Pokémon que es un Pokémon que nunca olvida los errores de los Murkrow, que es la preevolución, que van con él. Entonces es rencoroso de a madres y nunca va a olvidar algo malo que hayas hecho. Y además vive de la comida recolectada por esos mismos Pokémon. La estructura. Entonces, él está hasta arriba y solo recibe, él solo maneja, ¿no? Él está en su lugar bien a gusto. Y algo que está muy chingón es el origen de su nombre. Ajá. En inglés, tal cual Honchkrow,
es una combinación de una palabra que yo no conocía, que es honcho, que significa líder o jefe, y crow de cuervo. Entonces, pues es el jefe cuervo. A huevo. Pero cuando vemos su nombre en japonés, lo hace mucho, mucho más claro, y aquí sí es donde ya cambian los nombres. Alguna, sí. Okay. Cambian por cuestiones de traducción y Okay. para poder como hacerlos más representativos del idioma. Cambian de inglés, japonés y varios. En español copiamos los nombres en inglés. Sí, no los traducen a otro porque qué hueva. Sí. Pero su nombre en japonés es Don Caruso, que es una combinación de Don, que pues es el rango más alto de la mafia, y Karasu, que es cuervo en japonés. Qué Entonces perro, es el Don Cuervo. A huevo, güey. Te voy a enseñar una imagen que esperamos nuestro editor, por favor, la pueda No poner. mames, sí. Es igual, es un cuervo padrino, hagan de cuenta. Así. Sombrerito de mafia. Y así cuerpo, como se ve mamado. gordito, mamado, así. Sí, la verdad. Paul Kelly estaría muy orgulloso de ti, güey. Y de ese Pokémon. Sobre todo de Pokémon creo que estaría orgulloso. Sí. Pero sí, entonces... Güey, chingón. Está bien fue la primera parte de la mafia en la cultura popular. Espero y que hay un chingo, vas a encontrar, sí, a huevo, güey. Y a la banda también. Y mucha gente, aquí la gente también va a decir, güey, no mames, si está esto, que sería bueno que lo compartan, güey. Si para que compartir y yo tenga también de dónde sacar más ideas para enseñarles, estaría bastante padre. Pero, pues... Chingón, está perro. Y ya es algo que yo no tenía idea, güey. Sí. Voy a tratar de buscar así como cosas más bizarras. Sí, a huevo. Que se vean influenciadas. Tiene que haber un chingo por todos lados. Sí, porque ya impregnó mucho, güey. Sí, totalmente. A toda madre. Ya es mi Pokémon favorito, güey. Debe de serlo. Sí, la verdad está bien chido. Arre. Pues, muy bien, muchas gracias, Saúl. No, a ti, güey. Ojalá les haya latido. Y que nos sigan, güey, en las redes. Historias de todos lados estamos como historias de la mafia. Y ahí vamos a estar subiendo todo nuestro contenido. Si les late, pues compártanlo. Si no, también, no sean ojetes, no les pasa nada. Una compartida no les quita más que 2 segundos. Ajá. Y pues aquí vamos a estar para la siguiente semana. Por sintonizarnos. Esto fue Historias de la Mafia, donde la cosa nostra es contarla. Muchas gracias. Bye.